Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre libros que nos remitan a 1950, una época muy peculiar. Pero vale la pena mencionarles que pues, es una década que a mí me gusta y me gusta mucho. Y bueno, miren, sin duda la lectura es la mejor manera o la mejor ventana para asomarnos a cómo era el pasado, sumergirse un poco en una década importantísima que tiene un contexto histórico que sigue resonando hasta la fecha. Aún oímos cosas como que los comunistas son personas malas, ¿no? Y sí, los modos, las costumbres y estas descripciones que se pueden hacer en primera persona de personas que estuvieron ahí, que vivieron, pues básicamente nos permiten llegar a niveles de empatía y de comprensión que son verdaderamente importantes. Entender cómo los cambios globales afectaron a la manera local es importantísima. Y como les he dicho antes, las raíces del pasado siempre tienen que resonar básicamente hoy. Esto que se llamó la Guerra Fría, que duró muchísimo tiempo, comenzó en los años 50, la Guerra de Corea, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de los boomers, nos lleva a un mundo muy peculiar. Y bueno, los libros son sin duda una manera importantísima de comprender cómo fueron los años 50. Les seleccioné 5 libros, que son estos que están aquí. Ay Dios, aquí están muy grandes, pero no se espanten porque son solamente algunos fragmentos, no son prácticamente todos. Y bueno, antes de que comencemos a hablar de los años 50, me gustaría que me regalara un like, porque cada like que usted me regala nos permite llegar a 4 personas. Se los voy a agradecer muchísimo. Me gustaría que me comentara qué piensa de los años 50, cuál es su libro favorito, usted en qué año nació. Cuénteme de usted y cuénteme de qué quiere que hablemos en el canal. Me gustaría que se suscribiera. Hay un botón que está por ahí que dice suscribirse para que le lleguen estos videos, y si le interesa unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, pues simplemente hay que aplastar unirse, la opción número 2, y pues, se lo voy a agradecer muchísimo. Pero bueno, empecemos, démosle con todo porque los años 50 nos están básicamente esperando. Y bueno, miren, comencemos con algo muy peculiar. Esto que está aquí se llama Blunt, de Joyce Carol Oates. Es una novela muy peculiar sobre Marilyn Monroe, una biografía un poco ligada a la experimentación literaria, una biografía muy bien hecha. Y sin duda, pues, el icono de la belleza de los años 50 pues, fue Marilyn Monroe, que nos lleva prácticamente a intentar entender uno de los personajes más complicados y extraños de la realidad. La vida, la infancia de Marilyn Monroe está muy bien publicada en esta biografía, y también Joyce Carol intenta inmiscuirse dentro de algo que sea más allá de la vida pública. Nos lleva a intentar comprender cómo era una mujer tan atractiva, posiblemente el primer sex symbol de los años 50, y sin dudarlo, pues era una mujer muy compleja, muy insegura, y que tuvo pues, unas marcas terribles de la infancia. Es muy poética, muy experimental, muy ligada al flujo de conciencia, y sin duda una de las cosas más importantes es que critica el fenómeno de lo femenino en los años 50. El costo de la fama, la realidad como algo que de repente termina devorándonos el mismo personaje. Y así que si queremos entender cómo nuestros abuelos o nuestros padres entendían la belleza, pues sin duda tendrían que recurrir a esta novela. Nos vamos ahora con esta belleza que verdaderamente yo amo, que se llama La región más transparente, una obra fundamental de la literatura latinoamericana, publicada en 1958, y que es un retrato de la Ciudad de México. Es una intrincada red de personajes de distintos grupos sociales que se van interactuando, que nos permite ver las luces y las sombras de una de las ciudades más importantes del mundo. La Ciudad de México, como el gran personaje de esta novela, nos permite entender cómo es lo individual, lo colectivo, y Carlos Fuentes hace una crítica social increíblemente bien hecha, la corrupción, la desigualdad, y nos permite reflexionar sobre la pertenencia, sobre la identidad y las personas que amamos la Ciudad de México. Sin duda es una novela que pues nos serviría de mucho ir entendiendo. Bueno, nos vamos ahora con esta joya que está aquí,
que se llama Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Es una novela muy peculiar que nos habla sobre cómo era La Habana en 1950. Esta Habana, que es la Habana prerevolucionaria, precastrista, y pues al final nos deja entrever un mosaico de voces, nos habla muy bien, es un texto muy ligado a lo experimental, o sea, muy ligado a pues, este gesto peculiar de ir tratando de rescatar el habla callejera o el argot cubano. Está muy bien contada. Son tres personajes que nos van llevando a la noche habanera, que nos permiten conocer estos lenguajes que se usaban en los bares, en los cabarets y en los casinos, y nos hacen una descripción perfecta, más que increíble, de este mundo ligado a la música, a los grandes personajes, al alcohol, a las conversaciones, porque al final es una obra que básicamente está ligada a el mundo de, pues sí, de la nostalgia un poco juvenil, un poco ligada al periodo prerevolucionario, precastrista, y pues sin duda es una obra fundamental. Miren, como yo les comentaba, la Guerra de Corea juega un papel importantísimo. Y en el tomo número 2 de la obra de José Revueltas hay una novela que se llama Los motivos de Caín. Los motivos de Caín es una obra pues muy importante para la literatura latinoamericana. Nos permite entender la vida de un personaje que se llama Jack Mendoza, que es un desertor de la guerra de Corea, que viene huyendo prácticamente de Corea y llega prácticamente a México y conoce a José Revueltas. Entran como en un mundo de conversaciones y se permite reflexionar básicamente en la guerra como un crisol, en la violencia, en la identidad, en la lealtad, si verdaderamente vale la pena pues, ser leales a un Estado como Estados Unidos. Y pues sí, nos permite, tiene muchas marcas ligadas al existencialismo, está basada en una anécdota personal y pues sí, podemos ver las guerras, sus consecuencias, y el trabajo de José Revueltas en el trabajo psicológico es impresionante. La culpa que siente Jack Mendoza por haber abandonado al país que le dio pues vida es verdaderamente una joya. Y por último, un libro que no tengo, pero que sí quiero recomendarles, que se llama Weekend en Guatemala, porque, miren, el golpe de Estado que la CIA y el gobierno de Estados Unidos da para defender a una empresa que se llama la United Fruit, pues básicamente es un suceso importantísimo. Y Miguel Ángel Asturias, que es el premio Nobel guatemalteco importantísimo, pues resulta que hace una serie de relatos cortos hablando sobre la intervención de Estados Unidos en el Estado guatemalteco, pero no lo hace a partir de algo que le contaron o de algo, no. Miguel Ángel Asturias había estado formando parte del gobierno de Arbenz, había sido testigo formar de la represión, de la persecución, y básicamente es una novela ligada a la denuncia social. La diversidad de voces que van desde campesinos hasta intelectuales, personas que trabajan en el gobierno, nos permiten entrever básicamente pues esta situación política de los años 50 que verdaderamente es una joya. La United Fruit, el gobierno de Estados Unidos y la CIA destruyeron posiblemente una de las democracias más importantes que se habían construido en el mundo, que era el gobierno de Jacobo Arbenz y la Revolución de Octubre. Y pues sí, la violencia física, psicológica, ejercida en contra de ciertas personas, nos permiten demostrar que hay testimonios de luchas, de dignidad y que valen muchísimo la pena conocer. Pero bueno, ya les dejé 5 libros, esos 5 libros nos van a permitir hablar o conocer cómo eran los años 50 y me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala nos permite llegar básicamente a 4 personas, se los voy a agradecer toda la vida. Y también me gustaría que me comentara cómo piensa usted en los años 50, ¿le gusta o no le gusta esa década? ¿Qué piensa formalmente de estos libros? ¿Podría recomendarme algún otro? ¿Le gustaría leer alguno de estos? Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse, aplástelo y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos básicamente lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil. Tenemos un club de lectura los sábados. Si le interesa unirse, lo único que tiene que aplastar es unirse, ahí donde dice, luego la segunda opción, y pues vamos a estar leyendo un par de cosas interesantes. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.